Bien, en esta clase vamos a ver cómo podemos crear tablas utilizando Management Studio y vamos a empezar haciendo ese proceso con la interfaz gráfica para luego ir adentrándonos en los comandos SQL. Entonces acá yo tengo mi sistema operativo activo, abierto. Ya ahora lo que voy a hacer es abrir mi Management Studio. Y vamos a conectarnos a nuestra instancia de base de datos que tenemos instalada, en la que estamos trabajando. Ahí vas a abrir ya enseguida. Ahí está. Entonces vamos a conectarnos. Yo estoy usando siempre la autenticación de SQL Server, que es utilizando el superadministrador, el usuario SA, y con la contraseña que le pusimos al instalar, ¿verdad? Que en mi caso era 1 al 8. Entonces le doy conectar. Y ya estoy conectado a mi servidor. Entonces, acá habíamos creado una base de datos de prueba que quedó ahí, ¿verdad? Que era biblioteca. Biblioteca ahora mismo está prácticamente en blanco, no tiene tablas. Hay algunas tablas que son de sistema, ¿verdad? O sea, estos son normalmente son generados automáticamente, nosotros no creamos. Y así como acá en las bases de datos hay algunas... acá hay dos carpetas y acá está nuestra base de datos que creamos. Lo mismo va a ocurrir acá en la parte de las tablas. Acá hay unas carpetas que ya aparece por defecto, digamos, y va a aparecer las tablas que vayamos creando abajo. Entonces, ¿cuál es el proceso? Muy fácil. Tenemos que venir acá en este apartado donde dice tablas. Le vamos a dar clic derecho y con eso le damos nuevo. Y acá tenemos varias opciones, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos tabla, después una que dice tabla con una optimización para memoria, tabla temporal, tabla de grafos, tabla externa y tabla de archivos, ¿verdad? Que son otro tipo de tablas las que están abajo que nosotros no vamos a estudiar. Lo que sí vamos a hacer es la tabla genérica, la tabla normal, digamos, que es la primera opción. Entonces vamos a seleccionar y acá lo que va a ocurrir es que nos va a abrir en el área de trabajo la ventana de edición, digamos, de la tabla, y acá está. Y acá nosotros vamos a ir agregando la lista o sea, las columnas o los campos que va a tener nuestra tabla. Ya que estamos hablando de una biblioteca, o sea, estamos tratando con una biblioteca, es nuestra base de datos de ejemplo, podemos crear, por ejemplo, libros. Después acá aparece el panel de propiedades, que es importante también porque acá ponemos el nombre de la tabla. Bueno, ¿qué pasa si yo no tengo este panel de la derecha? Voy a cerrar para poder ver. Si no tengo esto, ¿cómo accedo a él? Esto lo podemos abrir desde el menú de ventana. No, de herramientas, sí que creo que era. A ver, no, ver, acá. Me estaba confundiendo. Entonces, ver. Y tenemos que buscar explorador de objetos. Ya tenemos abierto. Acá está, ventana de propiedades. Y podemos abrirlo con F4, ¿verdad? Entonces le doy acá y se abre de vuelta. O cierro esto y presiono la tecla F4 y se vuelve a abrir. Bien, entonces acá para poder escribir, digamos, los nombres de las columnas, lo que vamos a hacer es darle clic y escribimos, ¿verdad? Recordando un poquito cuáles eran los campos que normalmente tenía que tener una tabla. Principalmente los atributos de lo que queremos almacenar en esa tabla. Por ejemplo, si vamos a almacenar datos de vehículos, tenemos que poner, por ejemplo, marca, tenemos que poner número de motor, número de chapa, color. Si son personas, si son normalmente, ¿verdad? Eso depende de cada situación, de lo que requiera la situación o de lo que nos pide un cliente o una persona que nos pide una base de datos. Entonces, según eso, según el relevamiento de datos que hagamos, vamos a saber qué datos son importantes para almacenar. Entonces, por ejemplo, de libros puede ser el título, el número de páginas, fecha de publicación, autor, cosas así. Pero lo fundamental, o sea, una de las cosas claves justamente es propiamente las claves, ¿verdad? Las claves y la clave primaria, principalmente. Recordando un poco el rol de la clave primaria, que su trabajo es
identificar de forma única a, a los registros que vamos a tener nosotros en nuestra base de datos. Y hay un sistema para los libros, por ejemplo, hay un sistema de registro internacional, que es el ISBN. Acá vamos a ver en la Wikipedia, ¿verdad? Que es Código Internacional Normalizado para Libros, ¿verdad? Es un identificador que se utiliza a nivel, y sí, justamente internacional, para darle número para identificar cada libro de entre sí. Bueno, acá nos dice, es un identificador para libros. Mediante el sistema a cada libro se le asigna una cadena alfanumérica, o sea, números y letras, única internacional que sirve para identificar los datos básicos del objeto, tales como título editorial, tirada, extensión, materia, país, traductor, lengua original, etc. Después tenemos otro que es el ISSN, que es un número de identificación también, ¿verdad? Similar. Que este se usa para, dice, para publicaciones periódicas, como por ejemplo revistas y diarios, justamente, para identificar a eso. Lo que para libros es más el ISBN. Entonces, al principio se empezó a utilizar un código de 10 dígitos, la norma ISO de 2108, y después eso quedó corto y se empezó a utilizar el ISBN de 13 dígitos. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar ejemplos. Sí, así normalmente suele ser. ¿Cuántos dígitos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bastantes dígitos son, ¿verdad? O sea, esto el INT ya va a sobrepasar. Por ejemplo, si vamos a guardar así. Y también nos decía que podía darse el caso de que sea un código alfanumérico. En algún momento puede que tenga letras. Entonces, nosotros no vamos a utilizar INT, por ejemplo. Porque primero luego la cantidad de dígitos no es suficiente en lo que ofrece INT. Entonces va a sobrepasar y va a crear un error, ¿verdad? Tenemos la opción de utilizar, por ejemplo, al parecer no veo ningún solo ejemplo de donde se use letras. Todos son números. Sí, todos son... Sí. Entonces tenemos la opción de elegir un formato numérico. Vamos a comparar un poco el 10, el 13, a ver qué diferencias tiene. Este, por ejemplo, es el de 13. Bueno, también tiene 13 este. Creo que todos ya tienen ahora el 13. Así que vamos a utilizar nomás ese. Entonces, volviendo a nuestra base de datos, acá en nuestra columna que diferenciaría los libros entre sí es el ISBN, ¿verdad? Podemos poner eso. O podemos crear un código interno para nuestro uso, también es válido. Lo más común es hacer eso, ¿verdad? Porque podemos encontrarnos, por ejemplo, con algunos títulos, algunos libros que se lanzan mediante editoriales pequeñas y no registran su número internacional, entonces no va a tener. Por lo tanto, vamos a ponerlo más un código interno de la tabla que nosotros vamos a manejar, ¿verdad? Y después podemos crearle un campo para el ISBN, por ejemplo. Entonces este código va a ser numérico INT, integer,
Y como va a ser clave primaria, acá tenemos una columna que dice permitir valores nulos, o sea, que se deje en blanco más o menos. Y como va a ser la clave primaria, nosotros no queremos que ocurra eso, entonces le vamos a desmarcar. Después, otro campo importante sería el título. Y el título vamos a ponerle, acá tenemos que especificar el tipo de dato que va a ser de cadena de caracteres. Y también la longitud. ¿Cuántas letras vamos a permitir que se guarden en este campo? Y vamos a utilizar nvarchar, que es el que permite más cantidad de caracteres, de tipos de caracteres, ¿verdad? Y creo que 50 está bien. Entre paréntesis ponemos la cantidad de letras que vamos a permitir, 50. Creo que es suficiente. Y después, por ejemplo, puede ser número de páginas. Y esto vamos a elegir un INT, va a ser demasiado grande ya porque no va a haber ningún libro que tenga 1000 millones o más de 1000 millones de hojas, ¿verdad? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, tinyInt. Recordando tinyInt, permite hasta cuánto. Vamos a buscar. Si mal no recuerdo, era hasta 255. Sí, acá está. Entonces hay libros que van a tener más de 255 páginas. Entonces este tinyInt se nos va a quedar corto. Y lo más conveniente sería utilizar smallInt, que llega hasta 32.000. No va a haber ningún libro que tenga esa cantidad de páginas, pero no hay nada intermedio entre el tinyInt y el smallInt. Entonces este nos conviene utilizar. Y el int ya es muy grande y el ni que decir el bigInt. Entonces vamos a ponerle smallInt. Y después es importante también ponerle el nombre a nuestra tabla. Y esto lo ponemos acá en el apartado de propiedades. Y justamente acá donde dice nombre es lo que tenemos que cambiar. Y acá le vamos a poner libro. Se recomienda que los nombres de las tablas, o sea, es recomendado que sea en singular. Y también otra cosa que es muy importante. Bueno, este no está bien acá. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, borrar una columna? Si agregué, justo como en mi caso, de forma accidental mal. Para borrar yo hago lo siguiente. Me voy acá, en esta esquinita donde está la flechita. Le doy clic derecho y le doy eliminar columna. Con eso se borra. Y este es el que yo quería cambiar. Le voy a poner smallInt. Bueno, ¿qué nos falta? Lo que nos falta es establecer nuestra clave primaria. ¿Verdad? Todas las columnas que pusimos, la clave, tenemos que decirle cuál de las columnas es. Y para hacer eso es sencillo. El mismo procedimiento más o menos de eliminar. Tenemos que hacer también clic derecho en esta flechita que indica o que apunta hacia el nombre de la columna. Y le decimos o le seleccionamos establecer clave principal. En ese momento va a aparecer el símbolo de una llave y ya queda como clave primaria. Y para que esto tenga efecto, nosotros estamos diseñando recién. Para que esto se guarde realmente en la base de datos, tenemos que justamente guardar, ¿verdad? Acá. Le damos guardar libro. Justamente dice eso porque ya reconoció el nombre de la tabla. Y acá ya va a aparecer, ¿verdad? No aparece todavía porque tenemos que refrescar nuestra vista. Y eso lo hacemos con este botón que dice actualizar. Y acá ya aparece la tabla. Esto podemos cerrar. Y acá tenemos también sus atributos, ¿verdad? Dice columnas. Y acá podemos ver las columnas que agregamos. Después las claves, que tienen una sola, que es la clave principal, clave primaria. Y así, ¿verdad? Los demás no se están usando. Bueno, ¿y qué pasa? O como yo hago si quiero, por ejemplo, vamos a agregar para borrar, por ejemplo, una tabla, clic derecho, eliminar. Nos va a salir un diálogo y nos va a salir la lista de, si seleccionamos más de una tabla, por ejemplo, nos va a aparecer acá también la lista. Y le damos a aceptar y con eso se borra.
Bueno, ¿qué pasa si yo quiero agregar, por ejemplo, datos de prueba a mi tabla? ¿Cómo hago? Y le doy clic también, le doy clic derecho con el botón derecho del mouse. Y acá tengo la opción de, por ejemplo, editar las 200 primeras filas, me dice. Después también tengo la opción de seleccionar las primeras 1000 filas. ¿Qué pasa si le doy seleccionar las primeras 1000 filas? Y me va a aparecer que nada, ¿verdad? Porque está vacía nuestra tabla. Y acá está el código SQL que se utiliza para seleccionar, que esto vamos a estudiar en detalle después. Cierro nomás esto por el momento y le voy a dar editar las primeras 200 filas. Y con esto voy a poder insertar datos. Bien, entonces primeramente voy a ponerle un código, porque recordemos que este código que nosotros creamos es un código interno, ahora podemos poner lo que queramos. Entonces le voy a poner 1. Después, por ejemplo, yo el supremo. Después, el número de páginas le voy a inventar algo. Y ahí, ¿verdad? Entonces, una vez que completamos todos los campos, esto ya se guarda automáticamente. No tenemos que darle guardar ni nada. Por eso nos sale luego una advertencia cuando hay algo que falla. Después, por ejemplo, si yo le vuelvo a poner 1, esto va a ser un error. ¿Por qué? Porque la clave primaria, recordemos que tiene que ser única, no se puede repetir. Y acá ya nos lanza un error, ¿verdad? Por eso. Y me dice, mensaje de error, violación de la clave primaria. No se puede insertar una clave duplicada, ¿verdad? Duplicate key, dice. Duplicate key, que sería clave duplicada, ¿verdad? O de la clave primaria. ¿En qué objeto? Sería en la tabla dbo.libro. Este DBO es el tipo de tabla, digamos, que maneja SQL. Entonces, hace rato estábamos viendo a la hora de insertar que había, por ejemplo, tablas temporales, tablas optimizadas para memoria y así, ¿verdad? Son distintos tipos. Y el DBO sería la tabla estándar. Dice, la clave está duplicada, ¿verdad? El valor 1. Entonces, tenemos que colocar uno que no esté repetido, que no esté usado. Entonces, le vamos a poner 2. Y al darle Enter, ya intenta guardar, ¿verdad? Y ya no salió ningún error, entonces probablemente ya se guardó. Y esto sí le doy acá otra vez clic derecho y el que dice seleccionar las primeras 1000 filas, nos va a aparecer esos dos registros que guardamos. Bien, entonces voy a poner por ejemplo acá otro más de ejemplo, que puede ser, no sé, crítica. Así. Y acá por ejemplo yo le di Enter. ¿Y qué pasó? Que me guardó con el valor del número de páginas en nulo. O sea que yo, tal como yo establecí mi tabla, yo puedo guardar valores nulos en el título y en el número de páginas. Acá. Y si yo quiero que no ocurra eso, ¿cómo hago? Primeramente nuestra tabla ya existe, o sea que tengo que editar la tabla existente. Y le doy a ver, voy a recordar un poquito. Diseño. Sí. Para volver a editar alguna cosa de las tablas, algunas propiedades, yo tengo que dar clic derecho y diseño. Entonces ahí me va a abrir de vuelta para editar las columnas. Y justo acá, lo que es la columna título y la columna número de páginas, dice permitir valores nulos. Entonces yo le tengo que sacar esto para poder, o sea, para evitar que ocurra eso. Primeramente lo que voy a hacer es borrar esta fila que inserté
con valores nulos para que no me cree problema. Entonces, como hago, clic derecho acá en la fila, le doy eliminar. Y sí. Y esta crítica de la razón pura le voy a poner un número, ¿verdad? Ya que estamos. Enter. Y ahí se guardó, ¿verdad? Entonces le doy para asegurarme clic derecho y selecciono las primeras 1000 filas para ver. Y no hay ninguno nulo. Entonces, con eso me evito problemas. Ahora, volviendo otra vez a la pestaña de edición, ya le desmarqué los dos permitir valores nulos. Y ahora lo que voy a hacer es darle guardar. Y acá me voy a encontrar con un problema. Y acá dice, no se permiten guardar los cambios que han sido realizados. Perdón. No se permite guardar los cambios. Los cambios que ha realizado requieren que se quiten y se vuelvan a crear las siguientes tablas. Quizá ha realizado cambios en una tabla que no se puede volver a crear o ha inhabilitado la opción de impedir guardar cambios que requieren volver a crear las tablas. Bueno, los cambios que yo hice acá requieren que SQL Server o Management Studio borre la tabla y vuelva a crear de nuevo. Y por defecto eso no está permitido, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer es activar una opción, o sea, desactivar la opción que me bloquea. ¿Y cómo hago eso o dónde encuentro? Tengo que irme al menú opciones, en herramientas y opciones. Después acá me va a salir un diálogo y voy a buscar acá en la lista la categoría diseñadores o designer sería en inglés. Y al seleccionar esto acá ya me sale, ¿verdad? Y esta es la opción, que dice impedir guardar los cambios que requieran volver a guardar las tablas. Acá me bloquea eso, entonces le voy a desmarcar y le doy a aceptar. Y ahora voy a intentar guardar de vuelta. Ahí se guardó. Voy a consultar de vuelta mis datos. Entonces yo, por ejemplo, acá, en vez de volver a darle cada rato en este clic derecho y seleccionar las primeras filas, porque cada vez que le hago eso, se abre una pestaña, ¿verdad? Y siempre es el mismo código, siempre es la misma sentencia. Entonces para evitar eso, yo me quedo con uno nomás, con una pestaña, y cada vez que quiero actualizar estos datos, le doy acá a ejecutar. Entonces va a ejecutar de nuevo y me va a traer los datos actualizados. Y ahora sí. Entonces ahora, si yo intento, por ejemplo, insertar un valor nulo, voy a ponerle 4 acá, y le doy Enter, me dice, no se actualiza ninguna fila. Mensaje de error, dice, no se puede insertar un valor nulo en la columna, o sea, en inglés está, ¿verdad? Cannot insert the value null into column título. La columna título no puede tener valor nulo, dice. La columna no admite valores nulos. Entonces la operación no se realizó. Y esa es la ventaja que tiene, por ejemplo, SQL, que nosotros le podemos enmarcar, le podemos decir qué queremos permitir en cada campo y qué no, y qué tipo de datos queremos que se guarde, qué tamaño y así, para mantener lo más íntegro posible los datos. Entonces le doy acá a aceptar, esto no se guarda nada y voy a borrar nomás, clic derecho y eliminar. Bueno, no se guardó luego realmente. No hace falta eliminar nada, creo. Eliminar, qué raro. Bueno. Y así. Y esta es la forma de crear tablas utilizando Management Studio, ¿verdad? Con el editor del área de trabajo. Entonces se puede hacer también mediante SQL. Ya vamos a ver eso a partir de la siguiente clase. Vamos a entrar a estudiar mejor esta parte del select. Y también vamos a ver cómo se puede crear, o sea, puede hacer esto con comandos, por ejemplo. Y de momento es todo, es lo que teníamos para ver. Entonces, cambié sin querer acá. Le voy a dar no guardar. Ya. ¿Será que me borró todo? Voy a ver un poco. No borró. Bien, entonces cierro esto. Y ya está.